Sermón del domingo 24 de agosto del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Mateo capítulo 6, versículo 12. Sin perdón, no hay relación con Dios. No hay manera de dirigirnos hacia Él como Padre. Esto es lo que encierra el núcleo de nuestra oración cuando pedimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que analicemos detenidamente y con atención esta petición tan importante del Padre Nuestro. Primeramente, ¿qué término debemos usar? ¿Ofensas, deudas, pecados? ¿Cuál es la traducción correcta de la quinta petición del Padre Nuestro? ¿Perdona nuestras ofensas? ¿Perdona nuestras deudas? ¿O perdona nuestros pecados? La respuesta a estas tres preguntas es sí, las tres. Las tres están correctas. Jesús utiliza las tres palabras en relación con la oración que nos enseñó. Puede variar dependiendo de la traducción al español que se utilice, pero en griego Jesús utiliza la palabra pecados en Lucas 11:4. Utiliza la palabra deudas en Mateo 6:12 y utiliza la palabra ofensas en su breve explicación de esta petición en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 14 al 15. Y cada una de estas tres palabras nos ayuda a comprender mejor nuestra gran necesidad de esta petición y por qué la oramos. La palabra pecado nos da una imagen o nos simboliza el no dar en el blanco, de no lograr un objetivo. Dios ha establecido un estándar de santidad y nosotros no lo hemos alcanzado. Si tienes alguna duda al respecto, simplemente voltea a ver los mandamientos y pregúntate si has amado a Dios con todo tu corazón y si has amado a tu prójimo como a ti mismo. La palabra pecado también implica la ofensa que cometemos al no alcanzar ese estándar de santidad. El estándar de santidad de Dios es un reflejo de Él mismo, de su naturaleza santa. No alcanzar esa meta es pecar contra Dios, es ofender su santidad. La palabra deuda nos da una idea de lo que le debemos a Dios. Le debemos nuestra obediencia, pero hemos sido desobedientes. Si tienes alguna duda al respecto, nuevamente echemos un vistazo a sus mandamientos y pregúntate si has deshonrado su nombre al usarlo en vano o si has deshonrado a alguien a quien Él ha puesto en autoridad sobre ti. Teniendo en cuenta que Dios conoce completamente nuestros pensamientos, así como nuestras palabras y nuestras acciones. La palabra deuda también nos indica que nuestra desobediencia nos deja con una obligación pendiente e imposible de pagar. Tu conciencia te dice, junto con las Escrituras, que cada una de las deudas ante Dios merece un juicio. La palabra ofender o transgredir nos da una imagen de que hemos sobrepasado un límite, o como decimos comúnmente, nos pasamos de la raya. Dios ha trazado una línea con sus mandamientos y a veces hemos tropezado sobre ella y otras veces hemos pisoteado esa línea. Pregúntate si has cruzado el límite de Dios que Dios ha marcado con referencia a las cosas como el egoísmo, la codicia, la lujuria, la envidia, la impaciencia, la ira, el odio, las mentiras, la calumnia, el lenguaje soez, la embriaguez, la inmoralidad sexual y los deseos malignos de todo tipo. La palabra transgresión nos indica que hemos cometido una violación y que somos culpables. Para ilustrar la gravedad de nuestras transgresiones, considera lo siguiente: si transgredir los límites de la propiedad de tu vecino te traerá consecuencias, imagina si transgredes los límites de los terrenos que ocupa la Casa Blanca. Las consecuencias serán mucho mayores y peores para ti. ¿Cuán grande es entonces la consecuencia de transgredir los límites que Dios nos ha marcado? A estas alturas está claro que todos somos pecadores, deudores, ofensores y transgresores, y que todos merecemos la justa ira de Dios. Antes de hablar sobre lo que significa orar por el perdón, debemos ver lo que Dios hizo al respecto, incluso antes de que ninguno de nosotros hubiera hecho esta oración. A un mundo de pecadores, deudores y transgresores,
Dios envió a su Hijo. Jesús vivió la vida que nosotros no hemos vivido ni podremos vivir. Jesús vivió perfectamente el estándar de santidad que su Padre nos exige. Jesús caminó perfectamente dentro de los límites de los mandamientos de su Padre. Jesús vivió una vida libre de deudas. Luego Jesús cargó con nuestra deuda a la cruz, la deuda que no podíamos pagar. Y en la cruz pagó esta deuda que no le correspondía. Había que pagar un alto precio por nuestros pecados y Jesús lo pagó, sufriendo la ira condenatoria de Dios en nuestro lugar. Por ti murió y resucitó, y gracias a esto, tú eres declarado libre de toda deuda para con Dios. Más que eso, no es solo que tengas un saldo cero, libre de deudas con Dios, como si ahora dependiera de ti ganar un saldo positivo. Esa vida santa que Jesús vivió, la vivió por ti. La justicia inconmensurable e inagotable de Jesús se acredita en tu cuenta, a tu favor. Así es como te encuentras en este momento ante Dios, ya no como pecador, deudor, transgresor, sino como un hijo santo y justo de Dios por la fe en Jesucristo. Y como hijos de Dios podemos dirigirnos hacia Él orando: Padre nuestro. El pago de nuestras deudas por parte de Cristo es tan completo y tan cierto que de hecho tienes el perdón incluso antes de pedir esta petición, antes de orar esta petición. Entonces, ¿por qué pedimos una y otra vez perdón a nuestras ofensas? ¿Acaso Cristo tiene que morir mañana de nuevo por nuestros pecados de hoy? Por supuesto que no. Él murió por los pecados una sola vez y para siempre. ¿Perdemos nuestra condición de hijos de Dios y nos convertimos en incrédulos cada vez que pecamos? Por supuesto que no. A través de la fe en Jesucristo, tu Salvador, permaneces en la gracia de Dios. La gracia es el estatus de tu relación con Dios hoy. Entonces, ¿por qué pedimos una y otra vez perdón a nuestras ofensas? La respuesta es bastante sencilla si lo piensas bien. Seguimos pecando. No pierdas de vista el contexto de a quién le estamos pidiendo. A nuestro Padre. Estamos hablando de una relación, nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Maridos y esposas, hijos y padres, amigos y amigas, piensen en lo que el pecado le hace a una relación. Más concretamente, ¿qué le hace tu pecado a la relación? Tensa y perturba el matrimonio, la familia, la amistad, cualquier relación. Algunos pecados pueden incluso romper un matrimonio, una familia o una amistad. ¿Qué es lo más preciado e importante que puedes escuchar de tu cónyuge, tu familiar o tu amigo cuando los has decepcionado y has perturbado la paz de la relación con tu pecado? Te perdono y te amo. Tú necesitas eso, tu relación necesita eso. Y lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Seguimos pecando contra nuestro Padre, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros para reconciliarnos con Él. Y cómo nos duele el corazón pecar contra Él. En su palabra el Padre nos declara que su amor por nosotros es inquebrantable, que estamos en su gracia en Cristo. Pero hay algo que amenace más nuestra confianza en su amor y nuestra paz en este estado de gracia que el hecho de que seguimos pecando, a veces repetidamente, a veces en el caos de nuestras promesas rotas de que nunca volveríamos a hacer esto o aquello. ¡Cuán indignos somos de su amor! Hay algo que cause más dudas sobre el perdón de nuestros pecados que el hecho de que seguimos pecando y a veces yendo más allá de lo que pensábamos nos atreveríamos a decir o hacer. A veces de formas que traen terribles consecuencias terrenales. ¿Podemos realmente seguir siendo perdonados? ¿Podemos aún ser considerados hijos suyos? Está claro que Jesús nos dio esta petición del Padre Nuestro porque la necesitamos. La necesitamos para tener paz, confianza y seguridad en nuestra relación con nuestro Padre. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a nuestro Padre cuando oramos? ¿Perdona nuestras ofensas? Perdonar significa literalmente alejar. Este perdón se representaba en la época del Antiguo Testamento en el día de la expiación, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, confesaba sus pecados sobre un chivo, sobre un animal, un chivo expiatorio, y luego lo enviaba al desierto, a alejarse por siempre. Pero este perdón se cumplió en Cristo, el Cordero de Dios, que fue enviado para morir a la cruz, cargando los pecados del mundo. Cuando oramos, perdona nuestras ofensas,
Le estamos pidiendo a Dios que aplique este evangelio a nosotros. Le estamos pidiendo a Dios que no nos trate como merecen nuestros pecados. Le estamos pidiendo que nos renueve y nos reanime en el perdón a través de la fe en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Para comprender con fe esta verdad del perdón, sepamos que por la fe en Cristo, Dios ya no recuerda nuestros pecados. Por la fe en Cristo, Dios ha alejado nuestras transgresiones tanto como el oriente está alejado del occidente. Por la fe en Cristo, Dios le ha dado la espalda a todos nuestros pecados. Por la fe en Cristo, Dios ha arrojado nuestros pecados a las profundidades del mar. ¿Y cómo sabemos que tenemos este perdón que pedimos? No importa el número de nuestros pecados, ni el peso de nuestra conciencia, ni las acusaciones del diablo, que insiste en que Dios no podría perdonarnos esta vez. La seguridad está en que todo se ha cumplido y que Jesús ha resucitado. La respuesta a perdonar nuestras ofensas es siempre sí en Cristo. Encontramos este sí y esta seguridad en la lectura y la proclamación de la palabra de Dios, en la confesión y la absolución, en la Santa Cena y en el recuerdo de que en tu bautismo fuiste revestido de Cristo. Otra garantía de que tenemos el perdón que pedimos es simplemente esta. Es Jesús quien nos da esta oración y con ella nos enseña que nuestro Padre nos ama y se complace en perdonarnos, y que quiere que sepamos y estemos seguros de este perdón del cual depende esta relación con Él. Por lo tanto, no necesitamos detenernos a pensar, esperar y preguntarnos después de orar: perdona nuestras ofensas. Qué consuelo para nuestra conciencia saber que obtenemos exactamente lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial. Oro para que su corazón haya sido conmovido por la misericordia de Dios, de modo que podamos abordar la segunda parte de esta petición. Así que tomemos nuestra condición de estar perdonados y apliquémosla a nuestro deber de perdonar, tal como oramos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. C.S. Lewis escribió: todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Perdonar no es fácil. Si fuera fácil y nos saliera de forma natural, Jesús ni siquiera habría necesitado hablar de ello. El perdón es difícil. Es difícil porque el pecado cometido contra nosotros causa dolor, causa daño y causa cicatrices que perduran. Entonces, ¿cómo debemos perdonar a los que nos ofenden? Recordando dónde nos encontramos cuando nos presentamos ante Dios y le pedimos: perdona nuestras ofensas. C.S. Lewis también escribió: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. La conjugación del verbo perdonar en esta petición del Padre Nuestro, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, es reveladora. Literalmente dice así, si lo traducimos literalmente: perdona nuestras deudas, como también nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ahora bien, deben entender que esto no es la causa del perdón, como si lo ganáramos al perdonar a los demás. La causa de nuestro perdón es la gracia de Dios a través de Cristo crucificado y resucitado. Punto. Y eso es lo que debes recordar una y otra vez, sin descanso, si te cuesta perdonar. Pero no puedes pasar por alto las implicaciones de perdónanos como también nosotros hemos perdonado, y porque también nosotros perdonamos. Así que, si te niegas a perdonar a alguien, necesitas escuchar esto. Es hipócrita pedirle a Dios que te perdone si te niegas a perdonar a los demás. ¿Cómo puedes pedir misericordia para ti mismo si no estás dispuesto a concedérsela a los demás? Un corazón que no perdona revela un corazón que no conoce el perdón de Dios. Date cuenta de que cualquier mal que te hayan hecho a ti, también se lo han hecho a Dios. Que cualquier pecado contra ti es primero un pecado contra Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta de cómo Él resolvió esto? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de cómo trata Él incluso ahora a los que siguen en sus pecados? Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Sí,
incluso sobre aquellos que no reconocen el mal que han hecho y a quienes no les importa su perdón, que en última instancia lo desprecian y prefieren el infierno a ser humildes. Cuando reconocemos que el perdón es un regalo que Dios nos da en Cristo, entonces podemos cumplir su mandamiento de perdonar en Cristo. En este mandamiento está el privilegio de ser imitadores de nuestro Padre Celestial, quien nos perdona. En efecto, cuando más nos parecemos a nuestro Padre es cuando perdonamos. Por eso les digo, en Cristo ustedes son perdonados. En Cristo, vayan y perdonen. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.